Mi nombre es Olga Maturano, soy licenciada en psicopedagogía y formo parte del equipo de CIENES de niños, y en esta oportunidad voy a contarles desde el rol de psicopedagoga el abordaje para niños con TDA. Bueno, como ya vimos un poco, como dijo la doctora Montserrat y Sabrina, la psicóloga, el TDA es un trastorno por déficit de atención e hiperactividad que está caracterizado por una dificultad de mantener la atención voluntaria frente a actividades tanto académicas como cotidianas y unidas a la falta de control de impulsos. Si definimos el TDA como un trastorno del neurodesarrollo que afecta a los aprendizajes académicos, aspectos emocionales, sociales, podemos entender mejor la importancia que tiene el desarrollo psicoeducativo. Los trastornos por déficit de atención TDA o TDAH, dependiendo si es con hiperactividad o no, son trastornos que afectan a una porción elevada de individuos en nuestra sociedad. Dichos trastornos son debilitantes, tanto para el niño como para la familia. El TDA y el TDAH son trastornos de la infancia, muy prevalecientes, que antes se creía que desaparecían en la pubertad, hoy por hoy se sabe que siguen en la adolescencia y en la vida adulta. Bueno, es probable que se pueda hacer un diagnóstico positivo y seguro si por lo menos 8 de las siguientes características aparecen antes de los 7 años de edad y perduran por lo menos durante 6 meses. Dificultad para mantener la atención, se distrae fácilmente, juega con objetos que estén a su alcance, se contorsiona, parece inquieto, tiene dificultad para permanecer sentado, suelta las respuestas en forma abrupta, es muy impulsivo, tiene dificultad para esperar su turno, se frustra con facilidad, tiene dificultad para la organización, pierde cosas con frecuencia, tiene dificultad para seguir las instrucciones y para respetar las reglas, salta de una tarea a otra sin concluirlas, tiene dificultad para jugar en silencio y tranquilo, habla en exceso, interrumpe a otras personas o se inmiscuye en asuntos ajenos, a menudo carece de destrezas sociales, parece no escuchar ni concentrarse, emprende actividades peligrosas, actúa antes de pensar, con frecuencia es brillante, pero su desempeño o rendimiento está por debajo del promedio. Esto, como dijimos antes, tienen que ser 8 de estas características y por lo menos tienen que perdurar 6 meses, se tienen que observar durante un tiempo importante. Bien, TDA y aprendizaje. Los alumnos que padecen TDA son descritos a menudo por los docentes como esos niños que son incapaces de estar sentados, de permanecer quietos en un lugar, no pueden sostener la atención en el tiempo que demanda la tarea. Estos niños por lo general no pueden regular su conducta u organizar sus actividades que realizan. No manifiestan déficit intelectual, sin embargo suelen tener bajo rendimiento académico. El TDA generalmente se diagnostica en los primeros años de educación primaria, alrededor de los 7 años. Pero los síntomas están antes de los 7 años y con frecuencia persisten en la adolescencia y en la vida adulta. Los docentes muchas veces son los que pueden detectar el trastorno en los primeros años de escolarización. En este sentido es fundamental que los docentes tengan algún tipo de conocimiento sobre las características principales del trastorno, para que pueda discriminar entre el trastorno y una conducta, por ejemplo, emocional transitoria. El alumno que padece el trastorno por déficit atencional puede presentar diferentes características como excesiva actividad motriz, impulsividad y en algunos casos hasta agresividad. Debe ser integrado en el aula que permita vivenciar valores, respeto o cooperación, pero sobre todo brindarle la posibilidad de expresar sus ideas. No ser etiquetados como los niños problemáticos ni por pares ni docentes. ¿Mi hijo es inquieto o tiene TDA? Esta pregunta se da con mucha frecuencia en consulta. La popularidad del tema hace que algunos padres, preocupados por tener un hijo inquieto, acudan a consulta pensando que su hijo es hiperactivo. La inquietud en un niño no siempre es síntoma de hiperactividad. Es importante remarcar que para llegar a un diagnóstico certero del TDA, se debe tener en cuenta ciertos aspectos. Para el diagnóstico, los síntomas deben darse en todos los ámbitos del niño, en la casa, como en el colegio, y provocar un malestar psicológico, dificultades para la adaptación social y afectar el rendimiento académico. Muchas veces sucede
que los niños se comportan de distintas formas, depende del ambiente y de los estímulos que tienen alrededor. Es muy común escuchar que en el cole la docente le llama la atención constantemente por ciertas conductas, y en la casa tiene otro comportamiento. La evaluación es multidisciplinar para el TDA. La historia clínica evolutiva, que permite recaudar datos familiares, antecedentes, los datos más relevantes de su primera infancia, administración de escalas y cuestionarios. Estas escalas o cuestionarios comportamentales se administran a padres y a docentes. Es para evaluar la conducta puramente, ¿sí? Entrevista y observación del comportamiento del niño o del adolescente. En cada sesión es importante tomar nota de cómo se desenvuelve el niño en las terapias, los movimientos corporales, si hay ansiedad, si tiene tolerancia a la frustración. Se puede solicitar un informe en el colegio y una entrevista con los docentes. La entrevista con los docentes muchas veces no se puede dar por una cuestión de tiempo, entonces se sugiere por lo menos comunicarse telefónicamente. Evaluación neuropsicológica, cognitiva, para evaluar las funciones cognitivas, atención, memoria, etc. Evaluación psicológica, para evaluar los aspectos conductuales, y psicopedagógica, para evaluar el aprendizaje. Estudios complementarios para descartar patologías clínicas. El tratamiento, como ya vimos, tiene que ser multidisciplinar. Se sugiere un abordaje multidisciplinar. Terapias primordiales son psicología con orientación cognitivo-conductual, psicopedagogía, entre otras. Ninguno de estos tratamientos es único ni exclusivo, ni puede ni debe sustituir a los demás. Este tratamiento conjunto debe contar con la colaboración y comunicación continua de familias, ámbito educativo, ámbito sanitario y otras instituciones pertinentes. Desde el área de psicología, lo que se va a trabajar, como lo dijo Sabrina ya, es el manejo de las conductas. Ampliar los tiempos de esperas, el manejo de la frustración, la autoestima, seguridad. Desde la psicopedagogía se estimula aquellas áreas que pudieran estar afectadas por el trastorno. Memoria, atención, las específicas como la lectoescritura, razonamiento matemático. También podría ser necesario, por ejemplo, terapia ocupacional, dependiendo de las discapacidades del paciente. Generalmente son niños que necesitan autorregulación, son muy inquietos y a veces sus movimientos son bruscos. En algunos casos, desde el área de neurología se podría sugerir algún tipo de medicación. La familia cumple un papel fundamental, ya que necesita un ambiente organizado. Sugerencias organizativas y metodológicas. Dentro del aula es necesario introducir adaptaciones ambientales y metodológicas que puedan beneficiar tanto al alumnado con TDA como al resto de sus compañeros. A continuación se presenta una serie de pautas y estrategias que pueden servir a los docentes como guía de actuación. Ellos tendrán después que adaptarse seguramente al grupo y a las edades de los chicos, ¿no? Bueno, ubicar al alumno cerca del docente, facilitando el contacto visual y la supervisión de la tarea, así como el control de distractores. Situarlo entre compañeros que le sirvan de modelo, que guíen la tarea, básicamente, le ayuden en el autocontrol personal. Ubicar al alumno en un lugar donde las interferencias sean mínimas, por ejemplo, cerca del docente, pero además alejado de las ventanas y puertas. Propuestas didácticas. Proponer actividades significativas. ¿Qué quiere decir esto? Relacionadas con sus conocimientos, con sus intereses, que tengan que ver con su vida cotidiana y que sean de su interés. Elaborar actividades que impliquen la participación activa del alumnado. Las tareas deben estar organizadas al máximo y deben ser cortas y graduadas en dificultad. Proporcionar pistas visuales que le ayuden a organizarse. Ejemplo, láminas con dibujos que informen de qué tipo de tarea está realizando en cada momento. Estas pistas, junto con un apoyo visual que actúen de recordatorio de reglas o normas de convivencia, deberán estar en lugares visibles. Ofrecer información inmediata y precisa. Menos es más. ¿Qué quiere decir? Que los chicos tienen que aprender que por ahí es mejor hacer menos tarea que hacer mucha y mal realizada. Conocer el estilo de aprendizaje, sus preferencias y motivaciones, introducir nuevos elementos metodológicos, dibujos,
material manipulable, nuevas tecnologías, se debe favorecer pequeños descansos, cada 20 minutos o cuando vemos y observamos que los chicos pierden la motivación en la tarea. Y por último, sugerencias de cómo dar las instrucciones a los niños con TDA. Proximidad física y contacto ocular. Asegurarnos de que el niño nos esté mirando y que entienda la consigna antes de pasar a otra, ¿sí? De una a la vez, esto es bien específico, una consigna a la vez. Claras, concretas y cortas. Debemos huir de las generalidades de pórtate bien, sentate bien. El exceso de información, es importante describir exactamente lo que esperamos que haga, por ejemplo, guardar los lápices en tu caja. Lenguaje positivo, es mejor decir lo que debe hacer y no lo que no debe hacer. Por ejemplo, cuando terminas la tarea podrás jugar con tus compañeros, en lugar de si no terminas la tarea no podrás jugar con tus compañeros. Una vez cumplidas las instrucciones, se debe elogiar mediatamente. Mejora de aspectos socioemocionales. Autoestima. Trabajar a través de la educación emocional, el miedo al fracaso, a no ser aceptado, utilizar la comunicación asertiva y empática, potenciar los momentos interpersonales y los vínculos sociales a través del juego, tolerancia a la frustración. Cuando el niño se sienta cansado por demasiada tarea y no puede terminar un trabajo, asignarle otra actividad menos complicada, ¿sí?, que puede experimentar el éxito. Ofrecer actividades en las que sabemos que lo va a lograr, para que se sienta superado. Relaciones sociales, ayudarlo a analizar las consecuencias de sus actos, para así poder adaptar su comportamiento a las diferentes situaciones. Bueno, espero que les haya servido mi pequeño aporte, y ahora los dejo con la licenciada Norma Monasterio. Muchas gracias. Bueno, yo les quiero hablar un poquitito lo que tiene que ver con la atención y la influencia que tiene dentro de las dificultades de la comunicación y del lenguaje. Si bien es cierto, sabemos que este déficit afecta en muchos órdenes del desarrollo de vida de los pacientes, pero también tenemos que saber distinguir entre un déficit en la atención y las dificultades de comunicación y lenguaje, que no siempre son dificultades en el vocabulario, ¿sí? Bueno, y ahí sí yo hice una breve definición, que es la disfunción cognitiva que lo caracteriza, se encuentra en las funciones ejecutivas, en la internalización del lenguaje y por lo tanto en las capacidades de análisis y síntesis. ¿Por qué? Porque esta es la información con la que se comienza a formar el lenguaje y va formando parte de lo que sería el lenguaje interior, o sea, esto de pensar con palabras. Los niños con esta dificultad presentan desorganización en el aspecto fonológico y en la sintaxis, porque les es muy difícil, por falta de atención, poder captar el sonido adecuado de los fonemas que conforman una palabra. Por eso también decimos que acá se trata de niños que presentan dificultades narrativas. Y en este sentido, las mayores dificultades comienzan cuando están en edad escolar, llámese desde nivel inicial, primaria o secundaria, porque se pone en juego la herramienta social que es el lenguaje. Las dificultades narrativas en algunas oportunidades, depende del caso del que se trate y de la edad en que se transite, muchas veces trae dificultades en la lectoescritura. Dentro de las características del lenguaje podemos destacar la desorganización que existe en el aspecto semántico. También la memoria auditiva, porque en este sentido están relacionados íntimamente, porque si es que existe una atención auditiva, sería una discriminación auditiva, luego se puede transformar en una expresión verbal. Por eso acá, como hay una dificultad en la atención, hay una pobre memoria auditiva.
También se presentan dificultades en la comunicación y la pragmática. Y en este sentido, ¿qué es? La pragmática es el uso práctico del lenguaje y en algunas situaciones lo práctico no resulta lo más eficiente, porque la dificultad en la atención se acentúa y por lo tanto pierde interés en la comunicación. Se pierden también informaciones que tienen que ver desde lo visual, desde lo verbal, ¿sí? Y debido a esto a veces aparecen las primeras disfunciones a nivel ejecutivo. Cuando hablamos en este sentido, esto comienza a notarse desde las actividades de la vida diaria en el hogar, como también en la rutina que promueve el sistema educativo, que tiene que ver con la propuesta que tienen que seguir con una organización y un orden. Y en este caso, como lo que está afectado es la atención, les cuesta también organizar su cabeza en una tarea estructurada. Bueno, y en este sentido sí me gustaría hacer una diferencia entre el habla y el lenguaje, porque cuando hablamos del habla, estamos hablando de las alteraciones que se pueden producir estrictamente en la palabra utilizada para socializar. Y en este sentido podemos decir que estos pueden ser normales hasta los 5 años. Como dijo la doctora y mis compañeras, la psicóloga, la psicopedagoga, es muy importante que esto se vaya detectando con algunos síntomas que comienzan a aparecer, sobre todo hasta antes del inicio de la edad escolar primaria, porque en ese punto se supone que el lenguaje ya tiene que estar totalmente desarrollado para comenzar a adquirir aprendizajes sistemáticos que tienen que ver con el uso, por ejemplo, del aprendizaje de la lectura. Acá también están afectados los aspectos fonológicos, sintácticos y semánticos, que son las estrategias previas para la conformación del aprendizaje escolar. Aparecen también a nivel lingüístico lo que serían las disfemias, como tartamudez, que es una dificultad en la fluidez del lenguaje, que es necesario hacer una evaluación para saber en qué parte se encuentra mayormente comprometido, si es en el tono muscular, en la producción o en la articulación, ¿sí? Después podemos decir también la taquifemia, que es un habla acelerada, donde el niño habla en forma precipitada y en algunos casos no se le entiende lo que quiere decir. Omite sonidos, pero también utiliza el cuerpo para comunicar y en algunas oportunidades se lo interpreta como agresión, ¿sí? Y en realidad es una torpeza que surge de su necesidad de hacer todo rápido y comunicarse lo más efectivo posible. Y después tenemos las dislalias, que son las que aparecen afectando una parte en la articulación del lenguaje. Y en este sentido, podemos decir que en un promedio general afecta más a los niños que desean socializar y son niños que dentro de sus características son más sociables, pero también no pueden hacer el control de lo que están expresando a través del habla. Y en cambio, cuando hablamos de lenguaje, acá sí tenemos que decir que están afectados algunos aspectos lingüísticos. O sea, esto que tiene que ver con el fonema, el grafema y el desarrollo que tiene que tener esperado de acuerdo a la edad que se esté transitando. La evolución y la comprensión no se corresponden a la edad. ¿Por qué? Porque el aspecto fundamental que debiera darse para que se esté respetando los dispositivos básicos del aprendizaje no están yendo en la misma sintonía. Entonces, no pueden comprender todo lo que tienen que hacer y hacen más de lo que comprenden, ¿sí?
Requiere también de la coordinación de áreas motoras y sensoriales, porque acá en este sentido estamos hablando de lo motor, lo que representa la movilidad, en este caso de lengua, labios, que forman parte del aparato fonoarticulatorio, y también tenemos que hablar de la parte auditiva, que no es menor. ¿Por qué? Porque para prestar atención y poder llegar a una conclusión es necesario no solamente oír, sino escuchar, que es la sumatoria de oír y prestar atención. Después, como último sentido, podemos decir que hay una falla en el análisis y la síntesis fonológica, porque acá tiene que ver con todo lo que codifica y se decodifica. En algunas ocasiones, cuando aparecen este tipo de dificultades, es necesario pedirle que hagan una economía del lenguaje, o sea, tranquilizarse y poder hablar en forma más concreta. Bueno, dentro del desarrollo de las habilidades lingüísticas podemos decir que existen dos importantes habilidades. ¿Y por qué lo pongo como habilidades? Porque desde el aspecto social es importante lograr habilidades fonológicas para mejorar la comunicación. Acá dentro de las habilidades fonológicas podemos decir que es el uso eficaz del sistema fonológico, o sea, ellos ya entienden que el sonido le corresponde a una letra y esa letra tiene un nombre, y cuando comienza a utilizarlo y a internalizarlo es allí donde comienzan a hablar en forma más coherente. Y luego tenemos las habilidades metafonológicas, que estas van un poco más allá, que implican el manejo consciente de todos los elementos sonoros que integran las palabras. Estamos hablando acá de la memoria fonológica, o sea, cómo suena una letra, cómo suena otra letra. La diferencia la hace la buena pronunciación, o sea, colocar los órganos en el punto y el modo adecuado. Por eso podemos decir que en algunos casos también existen niños que hablan correctamente, sin ningún problema en la percepción, ni en la producción del habla, pero tienen habilidades interrumpidas como son las habilidades metafonológicas. La que sigue, Vero. Bueno, un poquito, no me voy a detener demasiado acá porque mi compañera, la psicopedagoga Olga, les contó un poco más en profundidad, pero en el lenguaje en el aula es importante y es necesario evaluar las habilidades lingüísticas para realizar las intervenciones adecuadas. En este sentido, estoy poniendo énfasis en el área de prácticas de lenguaje, y si bien es cierto, tanto a nivel inicial como primaria y secundaria, tendrán otros nombres, pero el lenguaje es una herramienta que acompaña toda la vida de todas las personas. En el nivel inicial sabemos que uno de los propósitos del diseño curricular es favorecer la formación personal y social en la educación inicial, y en primaria considerar el rendimiento de las prácticas del lenguaje y sus variados propósitos en el nivel primario. Esto es un extracto del diseño curricular porque considero que es sumamente importante que el lenguaje esté bien organizado para mejorar la calidad de los aprendizajes. Bueno, dentro de las orientaciones en contexto escolar, yo voy a hacer algo como muy sutil, muy somero, pero siempre apuntando al aspecto lingüístico. Promover las actividades grupales cerca del docente, facilitando el contacto visual,
utilizar señales verbales o no verbales para evitar la dispersión. En este sentido y en el nivel inicial, como la mayoría de las actividades, la invitación que hace el docente es a través del canto, es un recurso lingüístico verbal muy útil para estos niños, porque el canto relaja las cuerdas vocales. Después podemos decir que es necesario utilizar y aprovechar cada uno de los espacios áulicos, pero posibilitando algún rincón de trabajo. Seleccionar actividades y objetos flexibles, ¿por qué? Porque existe una torpeza motriz y de esta forma se está facilitando también el comenzar a tolerar y aceptar la puesta de límites. También es necesario realizar ajustes y evaluar los logros. Los logros a nivel pedagógico dentro del nivel inicial son importantes, porque el reconocimiento social comienza a tener el andamiaje para el aprendizaje escolar. Y bueno, como siempre, trabajar en corresponsabilidad con la familia es un puntapié inicial, porque la familia es un protagonista más dentro de lo que hace al sistema de aprendizaje. Bueno, en el nivel primaria podemos decir también lo mismo, ubicar al alumno cerca para mantener un contacto visual. En este sentido podemos exigir un poquito más en cuanto a la participación del niño, ya que está un poquito más grande, y entonces se puede acordar con él, con el alumno, señales como para que lo organicen o le pongan un límite, como ser palabras, un carraspeo, palmadas, etc. O también se puede utilizar algún color, algún símbolo que represente la ubicación dentro del contexto. Después, jerarquizar las actividades propuestas en las diferentes áreas curriculares. Digo jerarquizar, ¿por qué? Porque no es que se puedan obviar, es necesario tener en cuenta las exigencias del diseño, pero también es necesario también buscar los apoyos necesarios, ya sea de acceso, de contexto o curricular, para favorecer los aprendizajes. Después también organizar un espacio de trabajo, ya sea de pie, sentado o en el suelo, permitiendo que pueda participar respetando las normas de convivencia institucional. En este sentido, es importante que los dispositivos básicos del aprendizaje ya estén bien encaminados, o por lo menos en su mayoría, ¿sí? Es importante acá en el nivel primario tomar en cuenta las expectativas de logro de cada área y los propósitos que tiene cada área. Desde el aspecto lingüístico, las prácticas del lenguaje están atravesadas por todas las áreas curriculares. Por eso es muy importante tomar en cuenta que la palabra pueda ser lo más clara y útil posible, ¿sí? La que sigue, Vero. Bueno, yo hice como propuestas didácticas, les leo así a grosso modo, nuestra psicopedagoga fue más clara y puntual, pero bueno, yo simple y sencillamente destacar algunos aspectos como esto de proponer actividades significativas relacionadas con sus conocimientos previos o con las actividades de la vida diaria. Dedicar tiempo suficiente para conocer el estilo de aprendizaje, que también lo dijo Olga, es fundamental, porque algunos niños la dificultad en la atención la tienen ante determinadas situaciones o en un contexto en particular, no siempre lo tienen en todo, y eso ahí tiene mucho que ver el trabajo y la observación del docente, porque es quien tiene la posibilidad de verlo en su desempeño en contexto escolar. Después, evitar el exceso de información que puede exceder la atención sostenida y genera aburrimiento. Cuando se aburre es cuando comienzan a aparecer las dificultades de conducta, que es lo que refieren los docentes, o esto que no se queda quieto, no sé qué le pasa, y sí, le genera aburrimiento cuando necesitan de tener que sostener mucho tiempo la atención.
Después, organizar el tiempo, las cantidades de actividades, los temas que se van a dar, y las actividades grupales son un facilitador en este sentido, siempre y cuando estén bien supervisadas por los docentes. Las consignas y las tareas deben ser cortas y graduadas en dificultad. O sea, tenemos que apuntar acá al aspecto cualitativo más que cuantitativo. Y luego también podemos decir que utilizar recursos concretos y tecnológicos supervisados facilita el acceso al contenido. Y por último, vuelvo a destacar la importancia del trabajo de la escuela, la familia y los terapeutas. Bueno, y ya para ir cerrando un poco la idea, quería rescatar algunos términos que parecería que son iguales, pero en el uso práctico, o sea, en la pragmática del lenguaje, es importante cuando hay una dificultad en la atención. Es importante saber que el lenguaje es el principal medio de intercambio social. Significa comunicación simbólica y creativa. Y esta comunicación se puede hacer verbal o no verbal. La lengua es comunicación simbólica aprendida, o sea, es lo que se aprende a hablar, mientras que el habla es la expresión oral de la lengua y del lenguaje. Por eso decimos que el lenguaje es abstracción e implica la posibilidad de conservar ideas, experiencias y transmitirlas en forma teórica. El habla se vehiculiza a través de la voz. Por eso, en este caso y con estos niños, como dijo ya la psicóloga, la doctora, el psicopedagoga, es cuestión de tolerar y de conocer el estilo de aprendizaje en general, no solo desde lo escolar, porque son niños que tienen mucho para decir, pero hay que prepararle el camino para que encuentren la forma de decirlo lo mejor que puedan. Muchas gracias. Ahora los dejo con la licenciada Nélida, que es nuestra terapista ocupacional. Buenas tardes a todos y les agradezco por esta oportunidad de poder compartir una vez más un poco de nuestra experiencia y nuestro conocimiento adquirido a lo largo de este tiempo, ¿no? En este caso voy a hablar de cuál es el papel de terapia ocupacional en el TDA. La terapia ocupacional analiza y evalúa en cada caso en particular, ¿sí? Considerando que cada niño es un ser singular, ¿sí? Que no todas las dificultades van a pasar por el mismo lado y van a afectar al niño de la misma forma. Los factores básicos que tenemos y consideramos desde la intervención terapéutica son la familia, la edad evolutiva del niño y el tratamiento terapéutico. La familia tenemos que trabajar mucho, ya que el niño con TDAH ve afectada su funcionalidad, ¿sí? En todo lo que tiene que ver con las actividades básicas de la vida diaria y en su ocupación básica en sí, que es la escolaridad, ¿no? Desde la familia se trabaja con el abordaje a través de agendas, ¿sí? De organización diaria, organización de rutinas, organización de las actividades que deben hacer durante la semana, e inclusive a veces durante las vacaciones, el receso escolar también. La edad evolutiva del niño, o sea, considerar no solo la edad cronológica y lo esperable en la edad cronológica del niño, sino considerar las cualidades y las adquisiciones según la edad evolutiva del niño. Y el tratamiento terapéutico en el que somos participantes tanto el equipo terapéutico como la familia, como la escuela y el niño en sí. ¿Cómo afecta el TDA el comportamiento del niño, ¿no? Las afectaciones que produce suelen ser tanto a nivel sensorial, propioceptivo, vestibular, como motor. Cuando hablo de propioceptivo hablo de la información que el niño recibe en su cuerpo. Desde lo vestibular, las sensaciones de movimiento y el movimiento continuo que manifiesta el niño. Lo motor, en lo referido a la planificación de sus movimientos. Hablamos, y creo que con anticipación también mis compañeras dieron un pantallazo de lo que puede
significar en el niño esta torpeza motora, esta hiperactividad, ¿no? Esto puede influir en el niño, en su desempeño diario, y en la falta de coordinación y la planificación de sus movimientos, en las dificultades en el equilibrio y la conciencia corporal. Nos encontramos muchas veces con un niño al que podemos observar torpe, que se lleva por delante las cosas, que se lleva por delante a sus compañeros, ¿no? Dificultades en la coordinación bilateral y oculomotriz, que tiene mucho que ver con la escritura, con la grafomotricidad, con la lectura inclusive. Problemas de percepción táctil y auditiva, cuánto es lo que percibe, qué tanto afecta a la atención, a la concentración, a poder regularse para poder prestar atención y para poder tolerar aquellos estímulos desde lo táctil y lo auditivo. Problemas en el descanso y el sueño, nos encontramos con niños que tienen dificultades para poder descansar, para poder dormir a la noche, que se levantan y están ansiosos, están malhumorados, ¿sí? Hiperactividad, exceso de actividad diaria, ¿no? Autoritarismo, suelen ser niños muy autoritarios, con baja tolerancia a la frustración, baja autoestima, por lo tanto también. Arrebatos emocionales, presentan berrinches, enojos, a veces sin poder darnos cuenta de qué detonó ese enojo, ¿no? Dificultades ante actividades de riesgo, de prever sus consecuencias. Todas estas afectaciones y las dificultades provocan que el niño tenga problemas en el desempeño de las actividades de la vida diaria. Presentan dificultades en actuar conforme a las demandas de su entorno, ¿sí? Y con falta de habilidades sociales, el no poder relacionarse con el otro o de hacerlo de una manera que le llamaríamos inadecuada o inaccesible para acercarse a un tercero o a un par, y dificultades en la comunicación. ¿Cómo intervenir desde terapia ocupacional? Generalmente, y trabajamos desde el hogar, estableciendo hábitos y rutinas diarias, ¿no? Organizando la rutina diaria del niño. En este caso en el que hemos tenido que acceder a la comunicación a través de la teleasistencia, a través del Zoom, en los colegios también, a través de estos cambios de horarios, ¿no? Que estamos como en este tiempo en el que se acuesta más tarde, en el que se levanta mucho más tarde también, acceder a esto de la organización de la rutina desde terapia ocupacional, de mantener los hábitos, ¿no? Poder organizarlos de manera tal de que pueda haber un horario apropiado de descanso, de sueño, un horario apropiado en levantarse, en poder organizar las rutinas tanto escolares y un tiempo apropiado, no mantener actividades del colegio durante todo el día, poder también identificar en los fines de semana también, hacer estas rutinas bien marcadas y los hábitos bien marcados que necesitan estos niños para poder organizarse. La organización es fundamental en el niño con estas dificultades. Facilitar el equilibrio de las destrezas sensoriales, perceptuales y de integración sensorial, actuando a través de mecanismos, estrategias, pautas, para que el niño pueda autorregularse, lo que llamamos nosotros autorregularse, para poder sostener una actividad, para poder tolerarla, para poder iniciar, sostener y terminar una actividad. Facilitar el control corporal, el componente psicomotor y la relajación. Es muy importante facilitar este control corporal, el que pueda tener conciencia del espacio entre él y el otro, el poder concientizar el movimiento de su cuerpo también, va a disminuir la gran torpeza también. Y la relajación como algo para implementar diariamente también, buscar estrategias adecuadas para que el niño logre relajarse. Desarrollar habilidades de autorregulación, me refiero a facilitar un lugar de trabajo tranquilo cuando sea necesario. Ya mis compañeras estuvieron mencionando algunas estrategias como sentarlo lejos de una ventana, de una puerta, no caer en el error de llenarlos de objetos tanto coloridos como de muchas letras, con muchos carteles, poder disminuir y poder regular esta cantidad de estímulos que les proveemos a los niños con estas dificultades. Disminuir distractores, proveyendo un espacio favorable, los apoyos necesarios para que sea un lugar lo menos
lo menos saturado de distractores, ¿no? Ajustar el escritorio y la silla. En terapia ocupacional hacemos mucho hincapié en lo que es la postura y en lo que implica poder estar cómodo y bien sentado para poder tolerar un montón de cosas, como por ejemplo recibir información, prestar atención, ¿sí? Estar con un nivel de alerta adecuado, ¿no? Para eso siempre hacemos hincapié en la postura del niño a 90 grados de cadera, 90 grados de rodilla, 90 grados de tobillo, el poder tener un asiento apropiado, una mesa apropiada a la altura del niño, según las dimensiones del niño en lo posible, poder regular esto con algunos almohadones, con algunas tarimas para apoyar los pies. El niño siempre debe tener los pies apoyados en el piso, la espalda erguida, para poder mantener el nivel de alerta adecuado. Permitir que el estudiante utilice un asiento alternativo. En muchas, como se habrá visto por ahí, se muestran mucho las esferas o las pelotas Bobat con un soporte que da la posibilidad de que el niño pueda estar en un lugar y se pueda mover, pueda recibir información propioceptiva en su cuerpo que lo ayude a autorregularse. Eso puede ser una opción. Acá en una fotito les puse en un país que ahora no se me viene a la mente, se empezó a implementar el tema este de las bicis fijas y el pupitre, ¿no? Para que el niño pueda mantenerse en movimiento, recibir información propioceptiva y lo ayude a poder mantener la concentración y la atención que necesita. Estrategias de propiocepción en pies, puede ser pisar una pelota, pisar algo blando, pisar algo que haga las veces de desnivel también. Proveer inputs propioceptivos en todo el cuerpo en general, o táctil profundo también, como por ejemplo acá les puse una fotito también, como puede ser mantas de peso, como especies de bufanditas para poner encima de los hombros, en lugares cerca de articulaciones que va a ser más recibido y va a llegar más rápido esa información propioceptiva al cuerpo del niño. Facilitar audífonos o auriculares con cancelación de ruido, en el caso de que haya mucho ruido en el ambiente, esto que pueda disminuir la intensidad de los ruidos. Anticipar las actividades que realizarán para controlar la ansiedad que eso provoca. Esto es muy importante en estos niños con estas dificultades, el poder prever con anticipación qué es lo que se va a hacer, qué se va a llevar a cabo, poner un horario, ¿sí? Poder trabajar con un reloj, mostrar de qué punto a qué punto va a llegar, a veces con los niños que todavía no saben leer un reloj, de qué palito a qué otro palito va a llegar la actividad, como para que ellos estén anticipados cuánto va a durar la actividad y eso reduzca la ansiedad. La anticipación verbal cuando se aproximan ruidos intensos, como por ejemplo puede ser la alarma de incendios, el timbre del recreo, ¿sí? Todas estas cosas siempre considerando al niño como un ser singular, ¿sí? Evaluando al niño y qué es lo más conveniente para cada niño en particular. También encontramos niños que se les hace muy difícil escribir y tener un nivel de escritura fluido, ¿no? Entonces reducir la necesidad de escribir a mano puede ser una buena alternativa, ¿sí? Como decía Norma, lo importante es el aspecto cualitativo, no el cuantitativo, ¿no? Permitir tiempo extra para escribir para reducir la fatiga también. Permitir el uso de una computadora, en vez de escribir a mano, poder tipear, usar un comando de voz también. Reducir la cantidad de información visual en una página. Usar trozos de papel o reglas como para ir cubriendo la cantidad de letras y que él pueda concentrarse solo en el renglón que debe leer. Usar resaltadores o notas adhesivas también. Permitir que el estudiante escuche música, eso es evaluando al niño y qué es el método o la estrategia que le va a ser más útil, ¿no? Permitir que el estudiante escuche música mientras trabaja para concentrarse, en algunos niños resulta adecuado. Es importante brindar espacios en los cuales el niño puede escapar del exceso de estímulos provistos por el entorno. Para ello también puede ser útil acondicionar un aula o un espacio, ¿no? Un espacio en el patio, ¿sí?
en el que el niño pueda realizar actividades que le provean cierto input o estímulo que él necesita para poder autorregularse. Siempre la intervención desde terapia ocupacional debe estar dirigida a la autonomía, ¿sí? Como terapistas ocupacionales siempre focalizamos en que el niño sea lo más autónomo, funcional e independiente posible. La funcionalidad y el desarrollo de las capacidades del niño para el logro del desempeño adecuado acorde a su edad. Para ello, una evaluación exhaustiva y una intervención desde diversos marcos teóricos, tales como por ejemplo el modelo de la ocupación humana, el cognitivo-conductual, el de la integración sensorial, evaluando cuáles son los aspectos sensoriales que el niño debe regular, ¿no? Nos permitirá delinear el abordaje adecuado para cada niño en particular. Bueno, les agradezco y desde ya, bueno, estoy a disposición para cualquier consulta y espero que les haya sido útil. Y los dejo con la licenciada Verónica Tosi, nuestra coordinadora. Vamos a dar por finalizada la charla. Les agradecemos realmente el interés puesto en este espacio. Bueno, estaremos contactándonos seguramente con ustedes. Ingresen a nuestra página web para saber cuándo son las próximas charlas. Así que nos volvemos a contactar en cualquier momento.